Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la parte de estadística. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar? Una tabla de distribución de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, vamos a ver los elementos. El primero, profesor, la frecuencia absoluta simple. La letra F con la letra I. Frecuencia absoluta simple. Bien, profesor, vamos a dejarlo por un momento esto. Y vamos a pasar al siguiente, la frecuencia absoluta acumulada. La letra F mayúscula con la letra I. Frecuencia absoluta acumulada. Profesor, también vamos a dejarlo por un momento ahí. Vamos a continuar con la frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple. H minúscula con la I sería, profesor, la frecuencia relativa simple. Vamos a dejarlo por un momento también eso. Y, profesor, finalmente la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada. También lo vamos a dejar por un momento ahí. Y, profesor, ¿quién es N? Profesor, ¿quién es N? El total de elementos. El total de elementos. Ahora, profesor, estaba mencionando la tabla de distribución de frecuencias. Por ahí nos van a preguntar el rango. El rango R, profesor, siempre se calcula el mayor elemento menos el menor elemento. El mayor menos el menor. Nada más. Si por ahí te pregunten el rango, profesor, simplemente es el mayor menos el menor. Ahora, profesor, con esta tabla te voy a explicar cada uno de los elementos. Ahora, profesor, en esta tabla, ¿qué tenemos? Las edades: 13 años, 14 años, 15, 16 y, profesor, 17. Ahora, profesor, 12. Profesor, hay 12 personas que tienen 13 años. Hay 10 personas que tienen 14 años. 8 personas que tienen 15 años. 6 personas que tienen 16 años. Y 4 personas que tienen 17 años. Ahora, profesor, muy bien. Entonces, ¿cuántas personas serán en total? Tenemos que sumar 12 más 10, 22. Más 8, profesor, sería 30. 36 más 4 sería 40. Por lo tanto, F1 más F2 más F3, F4, F5, profesor, me va a dar el total, que sería N igual a 40. Entonces, profesor, la frecuencia absoluta simple, F1 más F2 más F3 hasta Fx, profesor, es igual a N. ¿Quién es N? El total de elementos. F1 vale 12. F2 vale 10. Profesor, F3 vale 8. F4 vale 6. Y F5 vale 4. Ahora, la suma de todos 6, profesor, me va a salir que N es igual a 40. Por lo tanto, aquí está la primera fórmula. Profesor, el siguiente, la frecuencia absoluta acumulada. Escúchame bien, profesor, en zigzag. Estamos observando en zigzag. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Profesor, si él es 12, si F1 es 12, él también tiene que ser 12. Nada más, repito, si él es 12, él también sería 12. Nada más. Profesor, luego, 12 más 10, 12 más 10, profesor, sería 22. Muy bien, profesor. 12 más 10, 22. Profesor, 22 más 8, profesor, sería 30. 22 más 8 sería 30. 30 más 6, profesor, 36. Y 36 más 4, profesor, sería 40. Profesor, ¿y por qué ha coloreado va sombreado de color verde? Si te das cuenta, ellos dos son iguales. 40, 40. Cada vez que mencionen la tabla, entonces, ellos dos van a ser iguales. Siempre N, que es el total de elementos, debe ser igual al último, profesor, ¿de quién? De la frecuencia absoluta acumulada.
la frecuencia acumulada 1, la frecuencia acumulada 2, la frecuencia acumulada 3, la frecuencia acumulada 4 y la frecuencia acumulada 5. Por eso, profesor, he colocado que la frecuencia acumulada, profesor, debe ser a la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2 más la frecuencia relativa 3 y así sucesivamente. Muy bien, vamos a pasar ahora a la frecuencia relativa simple. ¿Cómo se calcula la relativa simple, profesor? Fi entre n. Profesor, si i vale 4, por lo tanto, profesor, me está pidiendo H4. ¿Y cómo se calcula H4? F4 entre n. Muy bien, profesor. Entonces, escúchame bien. H1, profesor, sería F1 entre n. Profesor, si i vale 1, H1 es igual a F1 entre n. Profesor, si i vale 1, sería H1, ¿a qué es igual? A F1 entre n. H1 es igual a F1 entre n. Profesor, 12 entre 40. 12 entre 40, 0,30. Nuevamente repito, H1 es igual a F1 entre n. 12 entre 40 sería 0,30. H2, profesor, sería 10 entre 40. 10 entre 40, 0,25. Profesor, H3 sería 8 entre 40. 8 entre 40, 0,20. Profesor, H4 sería F4 entre n. 6 entre 40. 6 entre 40, 0,15. Y finalmente, profesor, H5 sería F5 entre n. 4 entre 40, profesor, sería 0,10. Nada más. Ahora, la pregunta, profesor, ¿cuánto va a sumar 0,30 más 0,25 más 0,20 más 0,15 más 0,10? Profesor, la suma de toditos ellos me tiene que dar la unidad, siempre. La unidad. A la hora de sumar 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, profesor, nos ha salido la unidad. Ahora, profesor, ¿y la frecuencia? La frecuencia relativa acumulada. Profesor, de la misma manera, escúchame bien, está en zigzag. En zigzag 0,30, entonces, profesor, él también sería 0,30. 0,30 más 0,25, 0,55. 0,30 más 0,25, 0,55. 0,55 más 0,20, 0,75. 0,75 más 0,15, 0,90. Y 0,90 más 0,10, profesor, nos va a salir la unidad. Y como se pueden dar cuenta, profesor, ellos también son iguales. Nada más, chicos, nada más. Esto sería la tabla que nosotros tenemos que saber para poder trabajar los ejercicios. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a la tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Es lo mismo, profesor, lo que nosotros hemos trabajado en esta tabla. Es el mismo procedimiento, solo, profesor, que vamos a tener intervalos. Profesor, aquí están los intervalos, desde 20 hasta 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. Profesor, ellos dos se repiten, 30 a 30, 40 a 40, 50 y 50. Muy bien, profesor, ¿y cuánto estará avanzando de cuánto en cuánto? Profesor, avanza de 10 en 10. Avanza de 10 en 10. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. Y 50 más 10, 60. Muy bien. Profesor, ¿quién es XY? XY, profesor, sería lo siguiente. Sería la marca de clase. Marca de clase. Así se llama, profesor. Efectivamente, marca de clase. Muy bien. Profesor, ¿y cómo se calcula XY? Simplemente vamos a sumar el límite inferior
más el límite superior entre 2. Por ejemplo, el límite inferior sería 20 más el límite superior que sería 30. 20 más 30, 20 más 30 sería 50, entre 2, 25. Profesor, el siguiente, el límite inferior sería 30, el límite superior 40. 30 más 40 sería 70, entre 2, 35. Profesor, 40 más 50, 40 más 50 sería 90, entre 2, 45. 50 más 60, 50 más 60 sería 110, entre 2, profesor, sería 55. Muy bien, profesor, aquí está el 13, en este intervalo hay 13, en este intervalo hay 12, en este intervalo hay 7 y en este intervalo hay 5. Ahora, profesor, ¿cuántos serán en total? 13 más 12 más 7 más 5, me sale, profesor, que n es igual a 37. Ahora, todo lo que hemos trabajado aquí, lo vamos a trabajar en esta tabla. Profesor, ellos dos deben ser iguales, por lo tanto, él vale 13. 13 más 12, profesor, 25. 25 más 7, profesor, sería 32. 32 más 5, profesor, sería 37. Y como les he mencionado, profesor, ellos dos son iguales. Por lo tanto, profesor, aquí están, si él vale 37, él también vale, profesor, 37. Nada más, profesor. Profesor, y la otra parte también se puede seguir realizando, no hay ningún problema. Si no te dan, ustedes tienen que graficarlo, los elementos que faltan. Pero chicos, simplemente lo que nos interesa son los intervalos. Y aquí está la primera tabla que nosotros ya lo hemos trabajado. Y ahí nos vamos a quedar con respecto a la teoría.